la luz que del cielo Damos comienzo al resumen de noticias de Radio Argentina 89.3 de lunes a viernes de 13 a 14 horas. Prevengamos juntos las enfermedades del dengue y el chikungunya. No lo críes en tu casa. Los criaderos se crían en reservorios de agua donde se incuban los huevos. Una vez adulto, el mosquito contrae la enfermedad picando a una persona infectada, transmitiéndola así a la próxima persona que pique. Los síntomas son fiebre, dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y o sangrado de nariz y encías. ¿Cómo evitarlo? Eliminación de reservorios de larvas como neumáticos viejos, botellas y latas, tanques y lavaderos, bandejas de macetas, fumigación espacial con piretroides. No lo críes en tu casa. Ministerio de Salud Pública. Chaco, gobierno de todos. ¿Sabías que el agua distribuida por el segundo acueducto tarda aproximadamente 100 horas en llegar desde Barranqueras a Sáenz Peña? Por eso, cuando se realizan trabajos de intervención en la obra, normalizar el servicio puede llevar varios días. SAMER, Chaco, gobierno de todos. Estamos celebrando este acto institucional a partir del cual nosotros hacemos entrega a nuestra policía de la provincia del Chaco y al sistema penitenciario provincial de vehículos que permiten un mejoramiento en la infraestructura y equipamiento para el desempeño de sus respectivas funciones. Son aproximadamente 252 vehículos. Hoy, en la agenda pública nacional e internacional, la seguridad pública tiene un rol clave y esencial, haciendo lo que hay que hacer y demostrando que hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Muchas gracias. Chaco, gobierno de todos. Bueno, cuando son las 13 horas 12 minutos, arrancamos el resumen de noticias por Radio Argentina 89.3 del dial. Ahí está Jesús Coria en los controles de sonido, en la musicalización del programa. Buscame la marcha Malvina, Jesús. Osmar Alburo en la conducción, Silvana González en la producción, todos bajo la dirección general de don Juan Flores. Hoy nos honran con su presencia, realmente es un honor tenerlos aquí. Al doctor Miguel Ángel Ávila, amigo, compañero, excelente persona, está trabajando mucho por el tema Malvinas. Ahora vamos a hablar con él. Está haciendo un trabajo espectacular a través de la Fundación Malvinas, y también nos honra con su presencia un soldado combatiente judío que luchó, peleó por las Malvinas para que continúen siendo argentinas. Hernán Dobris, así es el apellido, ¿no? Así es. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo andamos? Yo solamente soy colega. Colega. Tenía 6 años en la Guerra de Malvinas. Estaba muy lejos de... mi único recuerdo de la Guerra de Malvinas era escribir una carta a los soldados. Pero sí he trabajado durante todos estos años en dar a conocer la historia de los soldados judíos que combatieron en Malvinas. Hubo soldados argentinos que combatieron por Malvinas. Yo insisto, yo digo, es una cosa de loco, en una guerra donde hay dos grupos, y hay un grupo que te defiende, que te salva la vida, y que vos mismo lo agarres y los caes a patada, como quien dice, los tortures, una cosa que no se entiende, ¿entendés? Dentro de ese grupo de soldados argentinos había gente que tenía otro tipo de religión, en este caso judíos, que gracias a Dios y gracias a Hernán Dobris podemos conocer esta realidad, porque los medios de comunicación no todos hablan del tema, de la parte oficial tampoco se habla mucho del tema, y gracias también a la fundación como Malvinas, la que integra el doctor Ávila junto a el profesor Ortega, Doctor Fernández. Se pudo identificar los cuerpos de soldados combatientes que quedaron en Malvinas. Los familiares pudieron conocer y ver
la tumba donde estaban enterrados. Si no se hacía ese trabajo que se inició acá en el Chaco, los familiares no iban a tener la posibilidad de conocer realmente los lugares donde estaban los soldados, los combatientes. ¿Nacido y criado dónde? En Buenos Aires. Buenos Aires. Religión judía. Exacto. ¿Cómo se te ocurre contar, plasmar en un libro lo que vivieron en aquel momento soldados conscriptos? Porque soldados son todos, suboficiales y oficiales, pero el conscripto es el soldado raso que va y pone el pecho a la bala, como quien dice. Mira, esto tiene un origen hace ya muchos años. En 2012 yo escribí un libro que se llamó Los Rabinos de Malvinas y había recopilado en ese momento 24 testimonios de veteranos de Malvinas judíos que me habían servido como muestra para poder explicar el por qué era necesario cruzar un rabino en las islas. Finalmente no cruzó, pero mi pregunta era ¿en qué te hubiera servido? Digo, pasaban hambre, pasaban frío, tenían poco armamento, digo, ¿no era mejor cruzarle alimentos, indumentaria, equipamiento que les sirviera en la guerra? Entonces los consulté a ellos, encontré 24 soldados en ese momento. Porque hubo muchos comentarios en aquel momento de cosas que se juntó en el pueblo argentino que iban a ser destinadas a Malvinas. Sí, esas cosas que ya sabemos cómo terminaron. Pero la pregunta era más que nada por ese tema, ¿para qué necesitaban? Y una vez que se publicó el libro, ya tenía esos 24 casos, empezaron a haber muchos homenajes dentro de la comunidad judía y aparecieron un montón de otros veteranos judíos. Entonces me pareció que la idea era que estaba bueno que esas historias se conocieran, porque la realidad es que las guerras las pelean los estados, pero la combate la gente. Entonces los que están ahí dentro son personas. Y la realidad es que en las guerras, no importa, lo que voy es, en las guerras, voy a hablar de la guerra de la independencia, de la campaña de Alto Perú y compañía, y te acordás del general, te acordás de San Martín, o te acordás de Belgrano, te acordás, y atrás de este había como 10.000 tipos que estaban combatiendo. ¿Y qué fue de la vida de esos? ¿Quiénes eran? Nadie lo sabe. Hoy, por suerte, Malvinas, tenemos un padrón de veteranos de Malvinas, con lo cual mínimamente los nombres sabemos quiénes fueron. Y además de todo eso, queda por guardar esas historias, porque cada guerra es una guerra individual. O sea, nadie vivió la guerra de la misma forma que el de al lado, así hayan estado en el mismo pozo de zorro. Entonces, me parecía que recrear esta historia servía para la comunidad judía, para que tuviera en su memoria lo que habían vivido algunos de sus miembros en esos años, para cuando ya no estén, porque afortunadamente, a diferencia de la guerra de la independencia, hoy no podemos hacer ese trabajo, claro, porque ya están todos muertos. La guerra en Malvinas, buena parte de ellos, sí, están vivos, entonces todavía podemos consultarlos y que nos cuenten su historia. Aparte, por los archivos, la tecnología que hay hoy en día te permite todas estas cosas. Antes todo esto era imposible. Entonces esa era una razón. La segunda razón es porque que sirva como material para la sociedad, ¿sí? Porque lamentablemente, y lo que decías antes, todavía tenemos que tolerar que alguien venga a preguntarte: ¿vos qué sos, argentino o judío? O que venga un energúmeno como Iorio y diga: los judíos no pueden cantar el himno. Entonces, cuando nos encontramos con esas cosas, pleno siglo XXI, tenemos justamente Malvinas es una excelente herramienta para poder responderle, porque no hay nada más patriótico que defender la patria. Que defender y ofrecer la vida de uno. Por eso digo que salir a defender la patria no hay nada más patriótico. Y en ese momento hubo un grupo de 47 soldados judíos que fueron a dar la vida por la patria. Y no porque fueron judíos. Y no le fueron porque levantaron el regimiento donde estaban y dijeron: regimiento tal a Malvinas. Claro. Y no preguntaron qué religión era, qué le gustaba comer. Agarraron a todos y se lo llevaron, porque la realidad es que es un argentino más, ¿sí? Que profesa una religión diferente, está perfecto, como cualquier otro, como tenés un musulmán, un budista, sí, o incluso tenés un agnóstico y un ateo, lo que quieras, pero son todos argentinos. Pero lamentablemente para algunos esas cosas
no son así. Sí, esto es algo más o menos parecido a lo que en su momento ocurrió en las guerras internas en Estados Unidos, cuando los negros pusieron realmente el pecho a la bala y no le preguntaron, vos sos blanco, sos negro, estás quemado únicamente. No, anda a combatir, pusieron. Y después a los que primero los patearon fueron los negros. Exacto. ¿Sí? Acá pasa exactamente lo mismo, pero la diferencia es que después de la guerra ahí no hubo una diferenciación entre judíos y no judíos. A los veteranos de guerra los metieron a todos abajo una alfombra por igual, sin importar la religión, sin importar nada. O sea, el olvido fue para todos y no una reivindicación para unos sí y para otros no. O sea que yo disiento y me han pedido que vaya a hacerles nota, entrevista a los movilizados, porque hay distintas categorías. Y yo digo, en su momento cuando me invitan, le digo, ¿y qué persiguen ustedes con esto? No, nosotros queremos el reconocimiento. Le digo, me da la impresión de que ustedes lo que están persiguiendo, más que el reconocimiento, es el reconocimiento económico. Le digo, y para mí, yo le voy a hacer la nota, no hay ningún problema, pero para mí ustedes no tienen nada que ver con la guerra. Porque yo también estuve preparado por si me llamaban, pero yo no fui. Estuve a 2.500 kilómetros de la guerra. Para mí el veterano de guerra, el combatiente, el tipo que estuvo frente a frente con los ingleses en este caso, y puso el pecho. Para ese todo el reconocimiento. Pero porque yo estaba acá alambrando que si me llevaban o no me llevaban a 2.000 kilómetros del conflicto, yo no me considero un veterano de guerra, ¿viste? Ni quiero que me reconozcan de ninguna manera como alguien que estuvo a punto de ir a la guerra, ¿viste? Sí, para el veterano del tipo que ya te digo que tomó las armas, que lo llevaron de prepo sin mucha preparación, sin equipamiento, sin tecnología, cagados de hambre, lo metieron en los aviones, en los camiones y los llevaron a combatir. Para ese todo mi reconocimiento. El resto, todos esos títulos que le ponen, preparado, no preparado, movilizado, no movilizado, para mí eso no tiene nada que ver con la guerra. Hasta ahí estamos de acuerdo con vos, que sos el que escribiste todo esto. Vuelvo, son dos cosas totalmente separadas. Totalmente separadas. Y el pueblo argentino, en realidad, nunca estuvo preparado para una guerra y tampoco supo entender lo que era Malvinas hasta el día de hoy. Sigue siendo. Sigue siendo. Y tampoco nunca hemos entendido que tendríamos que haberle homenajeado, reconocido al tipo que estuvo en Malvinas. Cuando volvieron los soldados de combatir en el sur, como habíamos perdido, nos habíamos rendido, porque así lo decidió la cúpula militar, los generales, el pueblo los recibió de espalda a los soldados. Los escupimos, les tiramos cosas, los insultamos. Al soldado que fue, ya te digo, sin armamento, sin tecnología, obligado, porque estaban haciendo el servicio militar, entonces adentro de un camión, arriba de un avión y a pelear allá. Hay algún factor también importante que tiene que ver con el sentirse engañado. A nosotros durante 45 días que duró la guerra, ¿sí? Porque la guerra empezó el 1 de mayo, ¿sí? Más allá de que el engaño empezó el 2 de abril, ¿sí? Pero la guerra empezó el 1 de mayo. Pero si querés tomemos todo ese periodo. Nos hicieron vivir como si fuera que nosotros estamos escuchando por la radio un relator que relata un partido de fútbol que se juega en un país a la distancia, lejos, bien lejos, y no hay televisación. El único medio que está ahí es la radio y los medios gráficos. Entonces la radio dice, vamos ganando 3-0. Terminó el partido, ganamos 3-0. Y nos levantamos al día siguiente, abrimos el diario y dice, perdimos 3-0. Y vos decís, pará, alguien me está mintiendo. ¿Alguien me está mintiendo? Esto no puede ser.
Entonces, bueno, te sentís engañado. A nosotros desde el 2 de abril al 14 de junio nos dijeron que venga el Principito, si quieren venir que venga le presentaremos batalla, que les hundimos 3 barcos, que les hundimos los barcos realmente, esa fue la única verdad que dijeron, pero vamos ganando, y un día el rey estaba desnudo. Bajó la marea y estábamos totalmente desnudos, porque realmente habíamos perdido. Y la sensación de la población de ese engaño y haberse sentido tan tonto, de haberse creído ese verso, ¿sí? Porque te hace sentir que vos sos el tonto. Claro, O sea, porque decir, ¿cómo me creí todo esto? Sí. Entonces, eso para mí, ¿sabes cómo lo podés comparar? Cuando uno le mete los cuernos. Y la más que el primer año te acordás, después te querés ir olvidando, porque te sentí un tonto que te engañaron. Bueno, entonces lo dejás ahí escondido. Claro, pero lo que no consideraron es que uno se sintió engañado por la prensa y por el gobierno de turno. Pero que los que pelearon la guerra son las víctimas. Y entonces metiste a todo en la misma bolsa y te olvidaste de Malvinas. El problema es que recordar a los veteranos de Malvinas te hace recordar que vos fuiste un tonto que te engañaron. Y eso para una sociedad es terrible. Es terrible. Entonces Malvinas lo que terminó pasando es que los 41 años que llevamos, especialmente los primeros 20 años, fueron de un olvido, de un silencio, de un maltrato contra el veterano de Malvinas, de una naturaleza que sabemos bien que hoy el número de suicidados es mayor que el número de muertos en combate. Entonces, de todo eso somos culpables nosotros como sociedad. Entonces, cuando nos paramos enfrente del espejo de Malvinas, nos vemos muy feos. Y a nadie le gusta pararse delante del espejo y decir, che, qué feo que estoy. ¿Sí? Uno quiere verse lo más lindo que puede, ¿sí? Y la realidad es que nos refleja eso. Entonces, esa cuestión es terrible, porque la guerra es inevitable. Una vez que se desató, ya está. Tenés enfrente, es a matar o morir. Pero la posguerra es evitable. O sea, lo que le pasó a los veteranos de Malvinas en la posguerra es totalmente evitable. Si hubiéramos actuado nosotros de una forma diferente, esa posguerra hubiera sido muy diferente para ellos, ¿sí? Y no hubieran sufrido todo esto que hablamos antes. Y esto no estamos hablando de plata, no estamos hablando de pensión, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de todo. O sea, porque pasó aquí en el Chaco, en Corrientes, en Formosa, que los muchachos tuvieron que ir a laburar al campo, que no tenían ni siquiera recursos, y que ese dinero los hubiera ayudado muchísimo, y que la asistencia psicológica los hubiera ayudado muchísimo. Y que el abrazo del pueblo los hubiera ayudado muchísimo. O sea, son todos complementos, porque la tranquilidad monetaria les permitió no tener que, por ejemplo, yo me acuerdo en Buenos Aires, por ejemplo, ver veteranos mendigando en la calle, pidiendo o vendiendo algo en los colectivos. Eso no hubiera ocurrido si hubieran tenido las pensiones que tienen hoy en día. Entonces digo, tiene que ver con todo, porque la calidad y la tranquilidad de la vida, la asistencia médica, la psicológica, o sea, todo lo que se fue logrando con mucha lucha durante todos, especialmente durante los primeros 20 años, que fue donde se logró conseguir la mayor cantidad de cosas. Hoy ya como está más asentada, ¿sí? Pero también la sociedad ha cambiado mucho. Fíjate, en los primeros 20 años, vos, maestra, le decías, voy a traer un veterano de guerra de Malvinas para el 2 de abril a hablar con los chicos del primario, la directora te miraba como, vos estás loca. Sí. No me va a traer que va a ser un lío acá en el medio de la clase, vamos a tener un problema. Hoy no hay colegio que no quiera un veterano de Malvinas que le vaya a hablar. Y es el mismo tipo, no cambió. Claro, o alguien que conozca realmente el tema del Malvinas, por qué fueron, son y deben seguir siendo Argentina. Que te hable desde el punto de vista técnico, legal. Porque para hablar de Malvinas tenemos que hablar en un contexto general. No únicamente del que combatió, el que mató, el que recibió un tiro, el que vio morir un compañero. Tenemos que ver también desde el punto de vista técnico-legal. ¿Por qué Malvinas decíamos que eran Argentina? ¿Por qué decimos que tienen que ser y seguir siendo Argentina? Y yo creo que para este libro, me vas a corregir vos, este libro que escribiste ahora, que tiene que ver con la participación de soldados judíos defendiendo la patria argentina, habrás hecho un estudio de todo lo que es las Fuerzas Armadas en la Argentina, el pueblo argentino, para ver
por qué reaccionó de esta manera. Y yo insisto, y esto lo digo siempre con mucho respeto, porque yo tengo un gran respeto, una gran admiración por el ejército argentino, el glorioso ejército argentino, el de San Martín, el de Belgrano. El ejército argentino y otras fuerzas armadas también nunca estuvieron preparadas realmente como para una guerra de los últimos tiempos. Siempre tuvimos el soldadito bien uniformado, el soldadito para el desfile, aquel el de la gorra grande, el sentirnos contentos y orgullosos porque un hijo estaba encuadrado en el ejército o en cualquier otra de las fuerzas armadas también, pero nunca vimos un ejército nuestro preparado para combatir. No sé si coincidís conmigo. Porque el ejército, o sea, la realidad es que el ejército argentino tiene muchos menos años que lo que uno se imagina, ¿sí? Porque el ejército de San Martín no era el ejército argentino, ¿sí? El ejército profesional argentino empieza en la época de Roca, recién, o sea, a final del siglo XIX. Antes eran ejércitos provinciales, ¿sí? Que Roca dijo, se terminaron los ejércitos provinciales, se unifica todo y se hace el ejército profesional, que ahí entra Riccieri, ¿sí? Por eso es tan famoso con el servicio militar obligatorio. Antes el reclutamiento era voluntario, terminaban siempre siendo los pobres porque los ricos zafaban. Entonces, el ejército profesional argentino arranca ahí. Ahí te voy a corregir una cosa. Se usó mucho en su momento a la iglesia y se usó también a la Fuerza Armada para limpiar la imagen de algunos hijos de poderosos. Pero eso era la oficialidad. Yo hablaba del claro. conscripto. La conscripción era se tomaban, salían de la conscripción los que podían pagar y terminaban yendo en su lugar los más pobres. Con el servicio militar obligatorio que instituye Riccieri, el ejército empieza a transformarse en un ejército profesional, totalmente apolítico, que eso se va a empezar a quebrar a partir de la década del 30 y especialmente del 43. ¿Sí? A partir de ahí el ejército pasó más tiempo en la casa de gobierno que en los cuarteles. Entonces ahí ya desvirtuaste la función del ejército. O sea, en vez de prepararse para la guerra, para defender la patria o con una estrategia y compañía, estaba más preocupado por la cuestión política y se avanzó, y eso duró hasta el año 83. ¿Sí? Y de algunos resabios después que sabemos que estuvieron dando vuelta. Ahora, si vos te fijás que en la primera guerra que tendría que haber peleado, según sus cálculos, el ejército argentino fue contra Chile. Contra Chile. Sí, el conflicto del Beagle, que estuvimos a punto de ahí. La realidad es que cuando fueron a pelear el conflicto del Beagle, se dieron cuenta que no tenían armas. No tenían las armas necesarias para combatir una guerra que, a Dios gracias, no ocurrió, porque estaríamos peleando hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Por 3 pedazos de piedra, porque ni siquiera hay habitantes en las islas del Beagle. Todo eso es una previa de Malvinas. O sea, ya la falta de previsión para una guerra ya venía desde el 78. Ahora, cuando viene Malvinas, es una improvisación total. O sea, jamás hubo un plan estratégico conjunto para combatir en Malvinas. Jamás lo hubo. O sea, sí, siempre lo tuvo la Armada, lo preparó 20.000 veces, pero nunca con la participación de los otros. Teníamos una aviación naval que estaba preparada para combatir barcos. Con mucho coraje Pero la Fuerza Aérea no. La Fuerza Aérea nunca había practicado en su historia el ataque a un barco, porque ellos eran un ataque a tierra. Las espoletas que tenía la Fuerza Aérea no explotaban, no hacían detonar las bombas que le disparaban a los barcos, pasaban a través de los barcos y no explotaban. O sea, el esfuerzo que causaba llegar hasta ahí y hacerlo. ¿Pero por qué? Porque las espoletas no estaban preparadas. Tuvieron que venir los españoles y cambiar las espoletas y empezaron a explotar. Pero ya para eso habías perdido esfuerzo como loco, con lo que costaba. La cantidad de vidas. Tenían prohibido por reglamento hacer vuelo rasante. Y volaron toda la guerra de Malvinas al ras del agua. O sea, ¿cómo vas a ir a pelear contra una de las principales potencias de la OTAN en esas condiciones? Es una guerra naval.
La flota de la Armada se escondió en Puerto Argentino después del hundimiento del crucero General Belgrano. No salieron más. O sea, vas a pelear una guerra en una isla sin barco. Los aviones no están preparados para hacer explotar los barcos. No tienen preparación para volar rasante y compañía. ¿Qué puede salir mal? Salió demasiado bien. Salió demasiado bien. O sea, el daño que le hicimos a la tropa, a las fuerzas británicas fue inmensamente mayor al que cualquiera podía haber esperado. Porque en esas condiciones no se podía combatir contra nadie. Ni que hablar después, lo que decías recién, la preparación de los soldados y compañía para el combate de tierra. Pero imagínate que lo más importante de una guerra en unas islas son los aviones y los barcos. Porque si vos lográs neutralizar los aviones y los barcos, no desembarcan. No hay forma. Sí, ¿cuánto hemos visto en algunos documentales, en unos comentarios, cuántos generales retrocedieron? ¿Cuántos generales se borraron del combate en sí? Es terrible, o sea, la guerra es terrible, ¿sí? Y hay que estar en la cabeza de cada uno. Hay que estar... sí. La guerra no es para todos y debería ser para nadie, pero la guerra es terrible para todos. Para o sea, todos. yo no conozco No a nadie hay que ganadores. disfrute de la guerra. No hay ganadores. ¿Entendés? Vos fíjate el caso ahora de Rusia y Van a vos perder decime, todo. ¿quién gana? No, van a perder todo. Van a perder todo. Le ganaste la guerra, ¿Y expulsaste sabés a los rusos, pero el costo que te va a generar de vidas es terrible y eso no lo recuperas nunca más. ¿Y sabés quién va a ganar acá? En este caso, Estados Unidos, que es el que está financiando de un lado y del otro. Sí, digo, más allá de eso, o sea, las guerras son tan terribles. Te decía, contame uno que la disfrute. Rambo. Termina todo cortado, todo roto, es hecho pelota. Bueno, O sea, Rambo es una- Rambo la disfruta. Sí, o sea, no hay nadie que me pueda decir, Claro. yo disfruto de la guerra. La guerra la pasan mal todos, Rambo- equipado, mal equipado, y más en una guerra en un ámbito como Malvinas, Mirá. que es terrible. El Rambo y cuantas otras películas que han hecho de los norteamericanos es para cambiar la imagen que tenían en el mundo, porque contra Vietnam perdieron por garroteada y vietnamita todo con palo, prácticamente, por decirlo, ¿no es cierto? Con escaso armamento, con tecnología cero, y los cagaron a patadas. Entonces, ¿qué hace Norteamérica? Saca toda esta película donde un tipo vuelve a rescatar 200 soldados que estaban en un pozo, ¿entendés? Y ese tipo destruye todo un ejército. Pero ¿cómo termina? Hecho pelota. Hecho pelota. O sea, nadie la pasa bien en una guerra. No importa lo que hiciste o lo que no hiciste, nadie la pasa bien. Nadie la pasa Ni bien. el que se cree Rambo, Sí. que termina hecho bolsa también. O sea, No. es muy difícil estar en medio de bombardeos, en medio de una situación de tensión tan grande, en medio de esa crisis de tener que matar o morir, ¿sí? Porque nadie quiere matar al otro. Y nosotros hicimos todo al revés. Hicimos ver desde la parte oficial y desde la parte del pueblo mismo. Cuando veíamos un combatiente, un excombatiente, como le quieras llamar, decíamos, tened cuidado porque este es el loco de la guerra. Está loco. Porque y no, veíamos todo y no eso. le daban trabajo. Y porque veíamos todas las películas donde los combatientes que venían, que eran rescatados, hacían desastres. Rambo, que volaba una estación de servicio, que hacía desastre en un pueblo él solo, combatía contra todo un ejército. Entonces era el loquillo de la guerra. ¿Por qué? Porque era un excombatiente. Y nosotros a nuestros excombatientes le dimos también esa característica. Exacto. Y eso, eso provocó un daño irreparable que por más abrazo que le demos hoy, es una herida que dolió durante demasiado tiempo y cuesta muchísimo cicatrizar, ¿no? Como tampoco estoy de acuerdo como ser de que se le dé el reconocimiento al hijo del excombatiente, al nieto, al bisnieto, al tataranieto. El reconocimiento tiene que ser para el padre, para la madre del combatiente que sufrió de alguna manera casi paralela al sufrimiento que tuvo el hijo del soldado, y a un hijo del combatiente. Y ahí paramos. No Bueno, sé si coincide. y eso son historias no contadas también, porque lo que sufrieron las familias cuando esa gente estaba en la guerra son historias de vida nunca contadas. Hay historias
terriblemente trágicas de lo que padecían las familias mientras sus hijos estaban en la guerra, padres y madres, y el caso de algunos, especialmente oficiales y suboficiales, esposas, ¿no? Pero la mayoría de los conscriptos eran chicos de 18 años que no estaban casados, pero bueno, podremos decir sus novias. Sí, pero todo el que dejó a alguien en el continente sufría por él. Y sabés que era algo que me contaban mucho, porque yo se lo preguntaba, y muchos de los soldados en sus trincheras sufrían más por lo que podían estar padeciendo sus padres que por lo que padecían ellos allá. Ellos me lo decían, me angustiaba más, me dolía más lo que pudiera estar padeciendo mi padre, que no tiene información de dónde estoy yo. Porque vos sabés dónde estás. Vos sabés que están cayendo la bomba, vos sabés tu situación. Pero tu papá no sabe si estás vivo, si estás muerto, si te pasa algo, si no te pasa nada. Y esa angustia era terrible. Y encima tampoco se la podías transmitir demasiado por carta porque la censura pasaba por el medio. Entonces es como que el padecimiento del otro les dolía más que el sufrimiento al que estaban siendo sometidos en ese momento. Sí, Hernán, bueno, vos, Ávila, debes acordarte, el dueño de esta radio, periodista de la puta madre, con una memoria terrible, fotógrafo, estuvo en Malvinas también y registró imágenes y todo, y mandaba los comentarios y decía, daba a entender de que estábamos perdiendo. Y vos escuchabas la radio, como te decía Hernán, porque en aquella época no había redes sociales, no había tantos canales de televisión, y que se... Hubiera sido muy diferente la guerra. ¿Viste? Y vos sabés que decía, inclusive lo metieron en cana. Las propias Fuerzas Armadas argentinas lo metieron en cana por lo que él estaba difundiendo. Estaba diciendo la verdad. Y estaba diciendo la verdad. Y nosotros, como decía Hernán, nos estaban mintiendo, pero no teníamos cómo saber la verdad. Bueno, había formas. Por ejemplo, a los soldados les pasaba mucho que me decían, algunos tenían algunas pequeñas radios con las que iban, y yo escuchaba la radio argentina, me llegaban las revistas argentinas, y decía, ¿qué guerra estamos peleando? Estos muchachos también viendo otra. Sí, como por otro lado, nosotros. Claro, pero por el otro lado escuchaban Radio Colonia, y Radio Colonia hablaba de una guerra totalmente diferente. Sí, contaba realmente lo que estaba pasando. Mientras venían, incluso, especialmente desde el 2 de abril en adelante, cuando la radio argentina decían una cosa y nosotros decían la flota está avanzando, la flota va por acá, la flota va por allá. Entonces los militares le decían una cosa y es que ellos escuchaban otra. Digo, Radio Colonia estuvo disponible para todos, ¿sí? Especialmente la población de Buenos Aires, que la capta sin ningún tipo de problemas. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, y fuimos todos, y fue la población completa a la Plaza de Mayo, a Vitorela Galtieri, como si fuera el gran salvador de la patria, ¿sí? Porque uno puede comerse la mentira, pero encima de todo salir así. A poco de eso estábamos felicitando y aplaudiendo a los jugadores de fútbol nuestros que estaban participando en un mundial. Exacto. Exacto. Estábamos preocupados a veces por el mundial que por lo que pasaba en Malvinas. ¿Qué es lo que pasaba en Malvinas? Que cuando Ávila me llama el otro día y me dice, che, no sé si te interesa, si querés, si podés darle un espacio. Hay un hombre que escribió un libro que lo va a presentar esta noche, justamente a las 21:30. A las 21. A las 21. ¿Lugar? Camino 355. 355. Ahí es entrada libre y gratuita, es la comunidad judía de comunidad Resistencia. Judía acá de Resistencia. Es abierto a todo público. A todo público. Cuando me dice, ¿te interesa? ¿Cómo no me va a interesar? Conocerle parte de la historia que no la conocemos, y cómo no hacerle conocer a la comunidad, porque esta es la función del periodismo. Y yo realmente te felicito porque con la Fundación Malvinas estás apoyando esta iniciativa. Venimos trabajando hace mucho tiempo con Ortega desde 2014, ya van a ser 9, 10 años, y bueno, difundiendo la otra cara de la guerra, la cara de los que fueron torturados, los que sufrieron hambre, los que padecieron muchas cosas que no se cuentan, que lo único que saben son los que vivieron y estuvieron
ahí en la guerra. Y muchos de ellos hoy se animaron a denunciar formalmente en la justicia, porque una cosa es lo que se puede denunciar en un medio periodístico, se puede comentar en el barrio, y otra cosa es cuando ya se denuncia en la justicia, cuando alguien va y dice, me pasó esto y quiero denunciarlo a fulano, sultano, con nombre y apellido. Sí. Eso es otra cosa. Sí, no, cuando ya vieron que la causa iba avanzando un poco más después de la intervención nuestra, ahí hubo un montón, más o menos 20 más, que se animaron a denunciar los hechos porque sufrieron, vieron a su compañero sufrir, porque otras veces la persona que estaba al lado fue el que lo torturaron, no a él. Y esa carga, esa mochila de llevar muchos años diciendo, che, mi amigo lo torturaron, mi amigo murió, y sin conocer, por lo menos tener un poco de justicia, la dignidad de haber ido a pelear y defender la patria y ser torturado por tu propia tropa. Pero aparte vos te debes sentir medio como cómplice también, porque al no denunciar lo que viste, lo que viviste, es como que sos parte de ese malestar. Es una mochila, sí, chico. Es una mochila que llevaba. Yo lo vi a mi amigo que lo torturaron, estuvo ahí 4 o 5 horas estaqueado, o estar en un pozo con el agua hasta el pecho, y no lo voy a denunciar, y bueno, ahora se animaron algunos. Aparte hay pruebas, hay un soldado que perdió la vista porque estaba enterrado. Estaba estaqueado, Janevich, y una bomba explota cerca, y la degradación de la bomba lo hizo perder la vista, que a la larga quedó ciego. ¿Sabes que hay un punto más que también hay que tener en cuenta, y es el miedo? O sea, en el libro hay testimonios que dicen, lo da con nombre y apellido, y dice, pero no lo quiero denunciar porque el tipo tiene una agencia de seguridad y tengo miedo. Entonces, el miedo no es el miedo tuyo, es el miedo de la familia. La esposa le va a decir, déjate joder, estamos bien, no joda, basta. Entonces, hay mucha gente que todavía tiene miedo. No, y lo siguen amenazando, es decir, por teléfono, por eso digo, la que está, ¿viste? Para tenerlo. Entonces, hay que tener en cuenta no solamente eso, de llevar la mochila encima, sino que decir, bueno, no es que estamos hablando de gente común, gente que está muchas veces metido en cuestiones de seguridad, y bueno, vos no querés poner en riesgo ni tu vida, ni a tu familia, ni a nadie, porque pueden pasar cualquier cosa. El que pasó por una guerra, el que estuvo combatiendo, no sé si tiene miedo por él, sí creo que tiene miedo por la familia, que es lo que más o menos pasa con la falopa. La falopa no va a venir y te va a matar a vos porque denunciaste, va a matar a uno de tu familia. Pero bueno, creo que Taranto es uno de los que tiene tiene una empresa de seguridad, y es la seguridad de Daniel Haddad, Taranto. Hay varios, y entonces tenés un tema ahí muy pesado. De todas maneras, hay testimonios muy fuertes. En el libro hay 39 testimonios. Cuando salió el libro eran 43 los veteranos, hoy son 47, pero hay 4 que no pudieron hablar. Imagínate, si no pueden hablar para un libro, van a ir a hablar a la justicia. Mamado. Entonces tenés todavía que pasaron 41 años, y hay gente que todavía no puede contar lo que pasó. Cosa, no es justicia, lo que tenemos en el país es una injusticia, desde todo punto de vista. Lo que estamos viendo, lo que pasa en Comodoro Pi, lo que pasa en la Suprema Corte y todo, es una vergüenza terrible. Y no estoy con esto queriendo favorecer a un partido político, a una expresidente, pero que no se investigue. El hecho de tratar de asesinar a una persona es terrible, más allá del nombre, la figura. Ahora, digo yo, ¿cómo nos verán desde el extranjero, los países del primer mundo, cuando quisieron matar a una funcionaria, a una expresidenta, que, insisto, te puede gustar o no el nombre, el partido político, la ideología, sacá todo eso, ponete y mirá la imagen de una funcionaria de alto rango y una mujer, que hoy se habla tanto del femicidio, la quisieron matar delante de toda la gente. Y la justicia, cero investigación. Es una investigación por arriba, le va a ir a preguntar a fulano, che, ¿es cierto? ¿Le vieron que casi la mataron o no? ¿Es mentira que
y el tipo sacó una pistola, así, esas pelotudeces, digamos. Entonces vos decís, ¿qué justicia tenemos acá? Cuando vemos los robos que se han hecho en gobiernos anteriores, en este mismo, y que no se investiga un pedo. Que por ahí se publicita mucho, pero después, al año, ¿vos te acordás qué pasó, qué se resolvió con el tema del correo argentino? En la época del macrismo. ¿Tenés alguna resolución judicial? ¿Qué pasó con la época de Menem, cómo ser? Con la explosión que hubo en Córdoba, cómo ser. Nada. Hechos más recientes, de hace un año atrás. ¿Vos tenés idea de qué pasó? Nada, todo se aplastó. En esto tuvieron mucho que ver los medios de comunicación. Principalmente los medios de comunicación a nivel nacional. Nos pasa lo mismo el tema de la Corte Suprema en esta causa, es decir, en un primer momento en el año 2012 al 14 o 17 tuvo 3-4 años parada la causa en la Corte, y ahora hace un año que está la causa de torturas en stand-by en la Corte Suprema, es decir, sin resolverla. Por eso te digo, es una causa del año 2007, estamos ya en 2023, 17 años, y ya va a ser 17 años ahora. Pero bueno, por ahí tienen otros temas que resolver, y se ve que esta causa, que es la causa de torturas, no le interesa mucho a la Corte, especialmente. ¿Sí? Tú sabes, cuando nace todo esto, estas denuncias y todo, que nacen a través de la Fundación Malvinas, acá con el doctor Ávila presente, cuando me cuentan, estábamos en un bar, me cuentan, vamos a hacer esto, vamos a denunciar esto, digo, pero ¿de dónde sacan ustedes esto? No, son testimonios. Le digo, pero esto es cierto. Yo no podía creer que suboficiales y oficiales hayan torturado a los soldados que estaban defendiendo no solo la patria, sino también la vida de los suboficiales y oficiales. Porque los que estaban delante eran los soldados con cripto. Lo que pasa es que no se dieron cuenta de estar en una guerra. Porque eso lo hacían en los cuarteles todos los días. El conscripto, el colimba famoso, era un esclavo. No nos olvidemos que en el año 95 se termina el servicio militar obligatorio porque se la pasaron con un baile con un soldado. Carrasco. En el sur. ¿Cuántos Carrasco hubo en la década del 70 y del 80? Pero ¿quién lo iba a denunciar? Ahora, o sea, eso pasaba. O sea, lo que no se dieron cuenta era que ya no estaban más adentro de un cuartel. Estaban en una guerra. Y el soldado ya no era el esclavito que corría, limpiaba y barría. Era una parte de la maquinaria de la guerra que te iba a servir para combatir. Eso no se dieron cuenta nunca. Y te iba a servir para que te defiendan, ¿sí? Y te cuiden la espalda. Exactamente. Pero no se dieron cuenta nunca que habían cambiado el ámbito. Pensaron que el soldado seguía haciendo lo mismo, porque se formaron pensando que el soldado era eso. Bueno, yo insisto, y esto con mucho respeto, porque yo tengo una gran admiración por el ejército argentino. Pienso que tiene que volver el servicio militar obligatorio para modificar las conductas que tenemos hoy en los jóvenes, pero tiene que ser un servicio militar distinto a aquel. Muchas reformas. Esto dicho con respeto, creo que nunca tuvimos un ejército realmente preparado para combatir, para tirarte al suelo, para tirar un tiro, para matar a un tipo, para recibir un balazo, para ver morir un camarada. Nunca tuvimos un ejército preparado realmente para eso. Siempre tuvimos para el desfile, contento, orgulloso porque desfilaban, porque la gorrita, porque el sable, todo eso tenemos que ir modificando. Bueno, pero hoy no tenés fuerzas armadas. Hoy no podés pedir el servicio militar obligatorio porque ni siquiera tenés fuerzas armadas. Hoy son fuerzas desarmadas. Entonces, primero tenés que hacer una estructuración muy grande de las Fuerzas Armadas, no digo a nivel profesional, sino a nivel equipamiento, porque le dé un incentivo a un militar querer ser militar y no que termine pasando lo que está ocurriendo hoy, que muchísimos oficiales de la Armada, de la Fuerza Aérea,
alcanzan, mismo acaba de salir una normativa para evitar esto, terminaban siendo pilotos y se lo llevaba a la aviación comercial porque le pagaba 5 veces más que lo que le pagaba el otro, o ingenieros navales que se lo llevaban acá, o que lo llevaban los astilleros y compañía. O sea, las Fuerzas Armadas hoy dejaron de ser un lugar de prestigio. O sea, en un momento era tener un lugar era un lugar aspiracional. Hoy es una salida laboral con estudio barata que te permite llegar y tener un sueldo medianamente mediano, sí, una obra y social. bajo, una obra social, y por ahí si llegás un poco más alto en el escalafón, una pensión de por vida. Pero dejó de ser ese lugar. O sea, para pensar en todo esto tenemos que repensarnos como país, qué queremos como país y qué queremos de las Fuerzas Armadas. Porque el día, ojalá que no nos necesitemos nunca, porque el día que las necesites, vamos a volver a la época de los indios, con una boleadora y 2 lanzas, porque no tenemos mucho más. Esto es como, a veces vos decís, y si me pasa algo en mi casa, ¿qué carajo hago? ¿Salgo con un cuchillo? No, tenés que tener un arma, pero tenerla en condiciones, un arma actualizada, cartuchos actualizados, saber manejarla y estar preparado mentalmente si la vas a usar o no la vas a usar. Porque si la vas a sacar para mostrarla y amenazar, no sirve. Tenés que estar preparado mentalmente para disparar un arma y invocarle a un tipo que está enfrente. Yo realmente te felicito por esta iniciativa que tenés, que este es tu segundo libro, me decís. Es mi segundo libro sobre Malvinas. Es el 6º mío, pero de que trato el tema puntualmente de Malvinas son estos 2. El primero, ¿dónde lo presentaste y cuál fue la reacción de la gente? El primero fue del año 2012, lo presenté en buena parte del país, y la reacción fue muy fuerte porque fue la primera vez que yo hablaba de estos maltratos que habían sufrido los soldados judíos en Malvinas, en un número más chico. Hoy la masa es mucho mayor, es casi el doble de lo que fue en ese momento. Sí, aparte la convocatoria. Y aparte esto era un capítulo que trabajaba en el libro en base a un montón de otras cosas, pero la repercusión fue muy grande porque la propia comunidad judía no sabía de la existencia de estos soldados. Entonces se encontró con algo que desconocía y se encontró con este dolor, ¿sí?, del olvido de tantos años. Entonces empezó a actuar en consecuencia y los veteranos empezaron a tener homenajes, reconocimientos, invitaciones a los colegios. O sea, todo eso que no habían tenido en esos 30 años anteriores empezaron a ocurrir a partir de que salió el libro. Y este vendría a ser como un poco el cierre de ciclo, ¿no? Faltaba una obra donde estuvieran las historias de ellos individuales contadas. Entonces es como para mí es una forma de cerrar dentro de ese reconocimiento a estos soldados judíos que fueron a pelear y a poner el pecho por la Argentina. El pueblo judío reconoció también en la parte médica, asistencia, todo eso, ¿o no? Pasa que eso está cubierto por el Estado. O sea, esas necesidades eran de otra época, ¿sí?, cuando no había nada. Entonces ahí uno decía, bueno, necesitábamos asistencia psicológica, o necesitábamos una pensión, necesitábamos... Hoy la realidad, yo se lo preguntaba en 2008, 2009, cuando hice la investigación para los rabinos de Malvinas. Mis últimas 2 preguntas era: ¿qué hizo la comunidad por vos en estos años? Su respuesta era nada. Está bien. Y la siguiente pregunta era: ¿qué te gustaría que hiciera? ¿Qué te falta? Y la mayoría de los casos me respondía: un abrazo. O sea, lo que le faltaba era el abrazo de su comunidad. Y afortunadamente en estos 10 últimos años le dieron muchos abrazos de diferentes formas. Sí, la Sociedad Hebraica Argentina los nombró a todos ellos socios de honor del club, les entregó un carnet especial con las Malvinas estampadas en el carnet, colocó una placa en la puerta del club en homenaje a ellos. Se hicieron muchísimos actos de reconocimiento en sinagogas, colegios, clubes, en todo el país. En forma de cada una la hacía en forma individual, o sea, cada comunidad. ¿Esto se hizo el reconocimiento de eso aquí en la Argentina? ¿En Israel cómo se hizo algo? Pasa que en Israel no tiene nada que ver, o sea, Israel es otro país. Entonces, lo que le pasó a un soldado argentino, por más de que sea de origen judío o no, es un tema interno del país.
no es un tema israelí. Si quería hablar de Israel y la guerra de Malvinas, podemos charlar 3 horas más, porque fue uno de los países que más ayudó a la Argentina durante toda la guerra. ¿Sí? Toda la triangulación de armas israelíes que se hicieron a través de Perú. Sí, hubo dos oficiales israelíes instalando equipos de cifrado en Puerto Argentino. ¿Esto no te da pie para un tercer libro? Nada, ese fue mi primer libro. Pero ahí hablamos de otra guerra desde lo militar. Se llama Operación Israel, tiene que ver con toda la venta de armas de Israel a Argentina en la época de la dictadura, desde el 78 al 83, en el cual Malvinas es un punto muy importante, pero nos metemos en otro tema totalmente diferente, que podemos estar 3 horas hablando, pero la realidad es que el apoyo israelí, o sea, la mayoría de quienes estuvieron en Malvinas no se murieron de frío porque llevaban camperas israelíes. Esas camperas verdes que le ves puestas a todos se llaman duones, y son fabricados en Israel. Se había abierto una orden de compra en el año 1980 con entregas 81, 82, 83. Se había hecho la primera entrega en 81 y Argentina, cuando se recupera las Malvinas, se encuentra obviamente en esa, pensaron que iba a pasar algo de frío, entonces aceleraron la entrega. Toda la entrega del 82 y 83, que fueron 20.000 camperas, se entregaron todas en el 82 durante la guerra. Vinieron en parte en aviones de aerolíneas argentinas que volaron especialmente a Tel Aviv, y la segunda parte vinieron a través de Perú en aviones que se hacían. Sí, ¿cuántas cosas? Hay mucho. Malvinas es una caja de Pandora que todos desconocemos, ¿no? Y que gracias a Hernán y a cuantos otros también que por ahí que se animan a contar esto, ¿no? Sí. Y qué lindo que la organización de ustedes esté apoyando esto también. Sí, cuando ella me dijo, bueno, vamos. Ella no está en imagen, pero es la hija. Bueno, que ella activa participante de la colectividad. Bueno, nosotros también, bueno, estamos en el mismo tema, y vamos a acompañarlo esta noche, Hernán. Entrada libre y gratuita. Ameguino 355. Ahí está la colectividad judía. Sería lindo que vayas a escuchar. No te va a contar todo, porque para eso comprar libros. Así es. Pero vas a tener una semblanza de qué está plasmado en ese libro. Y sería interesante porque tenemos que conocer el tema de Malvinas, no únicamente desde el punto de vista de la guerra, del combate, de la lucha, sino también desde otro punto de vista. Punto de vista geopolítico, económico y demás. Malvinas es un punto estratégico militar muy importante en el mundo. Así que yo te agradezco, te felicito realmente por esta iniciativa de dar a conocer una parte de cómo vivieron soldados judíos, soldados combatientes, soldados conscriptos, que fueron a defender nuestro territorio, nuestra patria. El agradecido soy yo por el espacio y por la recepción que me han dado aquí en Resistencia, así que los espero a todos y ojalá, no les voy a decir que vengan, que lo disfruten, porque no es un tema para disfrutar, no es para disfrutar, pero es para por lo menos conocer. que vengan y que puedan conocer un poco de lo que fue esta historia. ¿Cómo te recibe el periodismo a nivel nacional? Yo soy periodista hace 30 años y... Gana bien. Gana bien, o vos sos abogado. No, solamente periodista. Así que nada, es la recepción que tienen en general en todas las provincias donde voy, me reciben bárbaro y me dan la posibilidad de poder contar y que la gente cuente, porque obviamente no todos pueden venir a veces a una presentación por horarios, por tiempos y por otras cuestiones, pero por lo menos pueden conocer, aunque sea por la radio, por la televisión, por los diarios y por los portales web y tan importantes, lo que fue esta historia, y por ahí interesarse más en profundidad y leer algunos de los libros. Así que para mí soy un eterno agradecido de los colegas que me reciben y que me abren las puertas de sus medios para poder difundir mi trabajo. Las veces que quieras tomar contacto, ahí Ávila tiene mi número de celular y todo, me mandás un mensaje, te llamo, charlamos. Este es un tema muy importante, muy interesante, y que tenemos que conocerlo
de boca de la propia gente que estuvo allí en Malvinas, gente que ha recogido testimonios y que ha tenido los huevos para plasmarlo en un libro. Así que muchísimas gracias. Las veces que quieras venir a la radio, que andes por Resistencia, por el Chaco, las veces que quieras tener contacto telefónico, también lo mismo. El agradecimiento a tu hija también, que creo que fue la que tuvo la iniciativa de esto. Felicitarte a vos por seguir con este tema de Malvinas, conociendo los pormenores de la guerra, porque una cosa es lo que te cuentan por ahí los grandes medios y otra cosa es lo que se vivió. Los propios actores que tuvieron. Los propios actores. Muchísimas gracias a todos, nos reencontramos, nos vemos, nos charlamos esta noche de 20 a 21 en Charlas en Radio, aquí por Radio Argentina. Chao. Gracias. 89.3 Radio Argentina para todos.